¿Qué onda, gente? Mi nombre es Andrés Gutiérrez, soy estudiante de la licenciatura en nutrición, octavo semestre en la Universidad de Guanajuato, y el día de hoy quería compartir con ustedes un tema que se me hace es de mucho interés para las personas, el cual pues son las alergias alimentarias. Bueno, primero son las alergias alimentarias. Se puede confundir mucho el término de alergia alimentaria con intolerancia alimentaria. Primero tenemos que saber diferenciar entre estas dos cosas. Una alergia alimentaria va a tener un mecanismo inmunitario. El sistema inmune va a responder y esto va a ser lo que va a generar la respuesta. Mientras que en una intolerancia simplemente se da pues, la mayoría de las veces por deficiencia de enzimas y los síntomas normalmente van a ser síntomas gastrointestinales. Es diferente una alergia a la leche que una intolerancia a la lactosa. En una intolerancia a la lactosa hay una deficiencia de la enzima lactasa, que va a ser la encargada de destruir la lactosa, que es un hidrato de carbono que se encuentra en la leche. Mientras que en la alergia a la leche, si el organismo va a reconocer la proteína de la leche como un potencial peligro y va a reaccionar inmunitariamente ante él. Es importante mencionar que la alergia alimentaria va a ser más común en los niños que en los adultos. Hablando de cifras concretas, sabemos que el 2% de los adultos va a padecer alergia a algún alimento, mientras que el 8% de la población infantil va a padecerla. Existen varios mecanismos por los cuales se lleva a cabo una alergia, pero en el caso de la alergia alimentaria simplemente van a ser dos mecanismos diferentes, los cuales van a ser la hipersensibilidad tipo 1 y la hipersensibilidad tipo 4. El primer mecanismo que vamos a tener va a ser la hipersensibilidad tipo 1, que va a estar caracterizada por que va a ser mediada por inmunoglobulinas E. Este mecanismo se va a activar cuando hay una primera exposición al alérgeno que va a estar contenido en el alimento. Este alérgeno va a ser captado por linfocitos T, el cual va a presentar el alérgeno a una célula T colaboradora, la cual va a estimular la proliferación y diferenciación de linfocitos B, que van a ser células productoras de inmunoglobulinas E. Entonces, al estimularse la proliferación de estos linfocitos B, se van a producir las inmunoglobulinas E, las cuales, como se puede ver en el paso 4, se van a adherir a los mastocitos. Estos mastocitos van a contener gránulos llenos de sustancias que van a ser las que van a producir las respuestas de hipersensibilidad, como pueden ser la histamina y algunas otras sustancias. Entonces esto va a provocar una sensibilización al antígeno. Y tras una segunda exposición va a ingresar el alérgeno por medio del alimento y va a ser captado por las inmunoglobulinas C, que ya van a estar adheridas al mastocito, y pues estas van a funcionar como una llave para que se libere la histamina de los mastocitos y pues se va a desencadenar la respuesta hipersensible y se van a producir los signos y los síntomas. En cuanto a la hipersensibilidad tipo 4, pues esta no va a estar mediada por inmunoglobulina C, sino simplemente por células inmunitarias. Este mecanismo se va a activar cuando ingresa el alérgeno por medio del alimento, los cuales pues van a ser, la mayoría de las veces, proteínas. Van a ingresar y se van a unir a una proteína transportadora. Entonces se va a crear un conjunto entre el alérgeno y la proteína transportadora, el cual va a ser ingerido por un macrófago y aquí se va a transformar a una molécula de histocompatibilidad, o más bien para explicarlo mejor, se va a formar como un tipo receptor, el cual pues va a tener afinidad por receptores de las células TH1. Entonces, tras esta primera exposición, al producirse este complejo, se va a aumentar el número de células TH1 y por consiguiente, cuando se vuelve a ingerir el alérgeno en una segunda exposición, estas células TH1 van a reaccionar con este conjunto que ya se produjo y que va a estar unido al macrófago entre la proteína transportadora y el alérgeno,
y se van a liberar las citoquinas de las células, las cuales pues van a producir la inflamación y los signos y los síntomas. Pues una vez que ya se llevaron a cabo estos mecanismos por los cuales se va a producir la alergia, va a haber una serie de manifestaciones clínicas. Estas van a variar dependiendo de la persona, dependiendo de la cantidad del alimento que se consumió, la severidad que tiene el alérgeno en el cuerpo y pues el horario de ingestión del alérgeno hasta la aparición de la manifestación. Estas manifestaciones pueden ir desde algunos síntomas gastrointestinales, síntomas cutáneos, respiratorios, hasta incluso un choque anafiláctico que puede producir la muerte. Al ser las proteínas los alérgenos, se sabe que los alimentos que van a estar más implicados en una respuesta alérgica van a ser pues, los alimentos que van a ser ricos en proteínas. Estos van a ser la leche, el huevo, los cacahuates, la soya, etc. Alimentos que son ricos en proteínas, ya sea de origen vegetal o de origen animal. No hay como tal una forma de evitar que este alimento produzca una alergia alimentaria. Se sabe que el tratamiento térmico, o sea, el calentar los alimentos, va a provocar que se altere la estructura de las proteínas que están en los alimentos. Entonces, al haber un tratamiento, se va a modificar la estructura, pero esto puede dar origen a otros alérgenos. Entonces, no se recomienda como tal pues el tratamiento térmico de los alimentos para evitar la alergia, porque esto puede producir más alergia. En cuanto al etiquetado, al menos aquí en México, por norma, se debe reportar si el alimento que se está comprando o consumiendo tiene alguno de estos alérgenos o alimentos alérgenos dentro de sus ingredientes o si el alimento es alérgeno como tal. Un dato que me parece muy importante en lo personal es que durante el inicio de la alimentación complementaria en los bebés, es decir, cuando van a empezar a consumir alimentos sólidos, no se debe dar desde el inicio de la alimentación complementaria estos alimentos que están listados como potencialmente alérgenos. Esto puede tener consecuencias fatales, ya sea a corto o largo plazo. Se sabe que al introducirlos de manera temprana en la alimentación complementaria va a haber consecuencias durante la etapa de la adultez, en la cual pues, van a ser potencialmente alérgicos a este tipo de alimentos, los cuales se introdujeron de manera temprana, aunque hay algunos estudios que dicen lo contrario, que al inicio de la alimentación complementaria se debe pues, dar a los alimentos potencialmente alérgenos, pero esto no está del todo comprobado, así que pues, lo mejor es no hacer especulaciones e irnos a la segura. También deben saber que si ustedes son alérgicos a algunos alimentos, por causas genéticas es muy probable que sus hijos o sus bebés puedan tener estas mismas alergias. Y bueno, en fin, si quieren conocer un poco más acerca de las alergias, los alimentos que contienen alérgenos, cómo vivir con alergias, si ustedes viven con alergias y quieren un poco más de información, yo les voy a dejar en la descripción del video el link a una página que está muy interesante, la pueden revisar, se llama www.foodallergy.org. Vayan, denle una revisada y si quieren me dicen qué les pareció. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Espero les haya gustado el video, espero que les haya sido útil, espero que les haya gustado la información y pues chao.